¿Saben? A menudo las historias que de verdad cambian el mundo no empiezan con reyes o con generales. No, para nada. Comienzan con gente que uno no se esperaría. Y esta es precisamente una de esas historias, la del comienzo de la Reforma en Suiza. Y justo de eso se trata la vida de Ulrico Zwinglio. Quizás se pregunten, ¿y quién era él? Bueno, imagínense, el hijo de un pastor, allá en los Alpes, que terminaría desafiando las tradiciones de todo un imperio. Casi nada, ¿no? A ver, Zwinglio creció en un escenario increíble, rodeado por la majestuosidad de los Alpes suizos. Así que desde muy chico, su mente se fue formando con dos cosas gigantes. Por un lado, la inmensidad de la naturaleza a su alrededor. Y por otro, las historias de la Biblia que le contaba su abuela, una mujer de mucha fe. Su camino para encontrar la verdad, digamos, tuvo varios momentos clave. Primero, su educación. Desde temprano se notó que era un tipo brillante. Después pasó algo curioso. Unos monjes quisieron llevárselo a un convento, pero su papá reaccionó rápido y lo trajo de vuelta a casa. Lo salvó básicamente de una vida encerrado. Pero el momento cumbre fue en Basilea. Ahí escuchó algo que para la época era, radical, que la muerte de Cristo era el único rescate. Y esa idea lo llevó a su gran convicción, la que lo definiría. La Biblia, y solo la Biblia, era la fuente de la verdad. Y miren, esta idea lo cambió todo. Para Zwinglio, la Biblia no era solo un libro, no, era la palabra viva de Dios. A ver, hoy esto nos puede sonar hasta normal, ¿cierto? Pero en ese momento era algo absolutamente revolucionario. Estaba desafiando de frente siglos de tradición, donde se decía que solo la Iglesia y el Papa podían interpretar la verdad. Zwinglio, en cambio, proponía ir directo a la fuente. Bueno, su primer trabajo importante fue en un lugar llamado Einsiedeln. Y ojo, este no era un pueblito cualquiera, para nada. Era un centro de peregrinación famosísimo. Un lugar que vivía básicamente de la superstición y las reliquias. A ver, tratemos de imaginar la escena. Miles y miles de peregrinos llegando, buscando el perdón a través de rituales, de ofrendas a una imagen, y de repente Zwinglio, desde el púlpito de ese mismo lugar, empieza a predicar un mensaje que era todo lo contrario. Le decía a la gente que dejaran las reliquias y que miraran directamente a Cristo. ¡Tremendo! Lo que él predicaba era básicamente un golpe directo a todo lo que se hacía ahí. Él decía que el sacrificio de Cristo ya era completo y eterno. ¿Y eso qué significaba? Pues que todas esas peregrinaciones, todas esas ofrendas para conseguir el perdón ya no servían de nada. El perdón, según Zwinglio, ya estaba pagado en la cruz. Y la cosa se puso todavía más tensa cuando apareció un monje llamado Samson. ¿Qué hacía este señor? Vendía indulgencias. O sea, para que se entienda fácil, vendía el perdón de los pecados por dinero. Esto deja clarísima la división, ¿no? Por un lado, Roma ofrecía el perdón a cambio de obras o de plata, y por el otro, Zwinglio predicaba que el perdón era un regalo, algo gratis, que solo se podía recibir por la fe en Cristo. Y justo cuando Zwinglio estaba ganando más y más influencia, cuando su mensaje empezaba a calar, pasó algo. Un evento terrible que casi lo borra todo del mapa. No solo a él, sino a toda la ciudad de Zúrich. Estamos en el año 1519. De repente, una plaga terrible, que le llamaron la Gran Mortandad, arrasa con Suiza. La muerte dejó de ser algo lejano, se convirtió en el día a día. Y claro, eso obligó a todo el mundo a pensar seriamente en qué creían. Mucha gente huyó, como es lógico. Pero Zwinglio no. Él se quedó ahí, en Zúrich, al lado de su gente, cuidando a los enfermos, acompañando a los que se morían. Y, como era de esperarse, él también cayó. Se contagió y se puso tan, pero tan mal que hasta corrió el rumor de que había muerto. Pero, ¿saben qué? Esa experiencia, estar tan cerca de la muerte, no lo rompió. Todo lo contrario, lo fortaleció de una manera increíble. Estando ahí, al borde del abismo con el cuerpo hecho nada, su fe en ese perdón completo a través de Cristo se convirtió en su ancla, en su única y verdadera esperanza. Así que cuando por fin se recuperó, Zwinglio volvió a predicar. Pero ahora era diferente. Hablaba con una fuerza, con una claridad que antes no tenía. Su mensaje sobre el pecado y la redención ya no era solo teología aprendida de libros. No, ahora era un testimonio personal forjado en el fuego del sufrimiento. Después de la plaga, la Reforma en Zúrich agarró una fuerza imparable. El mensaje de Zwinglio conectó profundamente con un pueblo que acababa de mirar a la muerte a los ojos. Y claro, esto no iba a pasar desapercibido. La respuesta de Roma fue, como era de esperarse, directa y muy contundente.
Entonces, se organizó un gran debate público en la ciudad de Baden. El plan era simple y claro: acabar con la reforma de una vez por todas. Pero había un detalle. A Zwinglio, el líder de todo esto, le prohibieron ir. Su vida corría peligro. Así que la responsabilidad cayó sobre su colega, Ecolampadio, que tuvo que enfrentarse solo al famosísimo y temible Dr. Eck. Y el contraste entre los dos no podía ser más grande. Por un lado, tenías al Dr. Eck y a toda su gente, vestidos con túnicas lujosas, llenos de joyas, muy seguros de sí mismos, apoyándose en las tradiciones de la iglesia. Y por el otro lado, estaba Ecolampadio, vestido de forma sencilla, humilde, aferrado a una sola cosa: la Biblia. Pero aquí viene lo bueno. Roma no contaba con la astucia de los reformadores. Porque aunque Zwinglio no estaba ahí en persona, su mente sí estaba. Él era el director de orquesta desde la distancia. Cada noche unos estudiantes iban en secreto a llevarle los argumentos que se habían discutido ese día, y por la mañana volvían con las respuestas y la estrategia de Zwinglio. ¿Y dónde las escondían para pasar a los guardias? En canastas de pollos. Una genialidad. En el papel, oficialmente, Roma dijo: ganamos el debate. Pero la realidad, lo que pasó en la práctica, fue otra cosa muy distinta. La gente vio la valentía, la claridad de los reformadores, y eso inspiró a muchísimos. Poco tiempo después, ciudades superimportantes como Berna y Basilea decidieron unirse a la reforma. Y es que el impacto no fue solo una cuestión de religión o de teología, fue algo que se sintió en la calle, en la sociedad. El mismo Zwinglio escribió sobre esto. Contaba cómo al empezar a vivir según los principios del Evangelio, la ciudad de Zúrich cambió por completo. De repente, había una armonía que antes no existía. La transformación vino desde adentro. Así que la historia de Zwinglio, este hijo de un pastor de los Alpes, nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? ¿De verdad la convicción de una sola persona, armada con una idea poderosa, puede cambiar el curso de la historia? Ahí queda la reflexión.